ver primero, gracias por su comprensión. Eh, los que gusten me avisan por el WhatsApp si quieren o gustan participar de ese curso, pero creo que van a estar muy cansados, pero de todas maneras, si es que alguno pues desearía, me avisa para que le mande el link. Doctores, se escucha bien, ¿no? Sí, doctor. Ya, este tema es el que la anterior clase hemos visto lesión renal aguda, ¿no? Insuficiencia renal aguda. No, doctor, vimos síndrome nefrítico y nefrótica. Hemos terminado con eso. Oh, entonces no corresponde este. Gracias, doctor. Mm. Bien, se ve ahora, ¿no? Sí, doctor. Bien. Perdón, un ratito. Mm. Bien, vamos a empezar diciendo pues que para definir insuficiencia renal aguda necesitamos tomar parámetros. Estos parámetros lo conocemos nosotros como variables a investigar.
y tenemos que tomar estas variables para definir. Si no encontramos o estudiamos estas variables, no podemos definir insuficiencia renal aguda. Hoy en día ya no se utiliza este concepto de insuficiencia renal aguda o este diagnóstico. Llamamos mejor lesión o injuria renal aguda. Esa es la nueva terminología que se está utilizando hoy en día para definir una agresión abrupta, ¿ya?, sobre el sistema renal, ¿ya? Por lo tanto, insuficiencia lo vamos a guardar para, si es que en una semana o en un mes no hemos logrado retornar a la buena función o a la función normal del riñón, pues ahí sí vamos a poder decir insuficiencia renal aguda, hasta los 2 meses y 29 días, ¿no? Cuando es 2 meses y 29 días, hasta ahí se llama insuficiencia renal aguda, hasta el mes, enfermedad renal aguda, y menos de la semana, pues es una lesión renal aguda. Son terminologías que ustedes van a encontrar en la literatura o en el internet, pues que no están muy bien definidos en lo que son las guías de la ACIN o de las sociedades de nefrología latinoamericana. Pero cada vez van a ir escuchando incluso lesión renal aguda, la clasificación en base si es o no es adquirida en la comunidad o es intrahospitalaria. Vamos a ver esto un poco cuando veamos todos los casos clínicos completa, si está en pantalla completa. Con síntomas que alteran la función renal a lo largo de horas o días. Eso es lo que define sindrómicamente a la lesión renal aguda. La diuresis es variable, ya puede ser, puede haber oliguria, puede no haber oliguria o puede haber un volumen urinario normal. Hay incremento de cifras de urea y creatinina plasmática y otros productos del metabolismo. Obviamente, si hay una disfunción en la formación de orina, pues se van a ir a acumular los desechos y esos desechos, productos del consumo de los alimentos y del metabolismo, van a ser elevados, ¿ya? Va a haber retención de agua y sal, sí. Acidosis metabólica y alteraciones electrolíticas como la hipercalemia, sí. Sindrómicamente es un conjunto de signos y síntomas y alteraciones laboratoriales o analíticas que denotan una alteración en la función renal. La definición de Akin, que obviamente gracias a la necesidad creada por un grupo, el ADOKI, ya desarrollado en Italia 2002 bajo el acrónimo de RIFLE, ¿sí? Fue estudiado hasta un consenso y se determinó tomar esta clasificación de RIFLE que se basa en riesgo, injuria, falla, lesión permanente o persistente o fallo persistente y la enfermedad renal crónica como tal. Y lo definían como una abrupta reducción de la función renal definida como el incremento absoluto de la creatinina y una disminución en el flujo urinario. Por lo tanto, aquí tenemos que empezar a encontrar las variables. Una variable, doctores, es la reducción de la función renal. Eso lo tenemos que tomar nosotros. ¿Cómo medimos la función renal? Habíamos dicho, la mejor es la tasa de filtrado glomerular. Por lo tanto, una es la tasa de filtrado glomerular, pero que va como incremento absoluto de la creatinina, es decir, hay una relación inversamente proporcional a la elevación de la creatinina. Baja la función renal, es decir, baja la tasa de filtrado y aumenta obviamente la creatinina. O aumenta la creatinina y en base al aumento de creatinina disminuye la tasa de filtrado glomerular. Otra, son dos variables, creatinina, niveles de creatinina y disminución de la tasa de filtrado son dos variables. La otra variable es la reducción del volumen urinario, ¿ya?
Es decir, hay una referencia que existe una disminución del flujo urinario debajo de 0,5 ml por kilogramo hora en las primeras 6 horas. ¿Ya? Por lo tanto, eso define también la tercera variable, disminución del volumen urinario en un tiempo determinado. Tenemos las tres variables. Acá lo que tenemos es la diferencia o una comparación entre la clasificación Rifle, que es la que los americanos la defendían y la defienden todavía mucho, y no aparecía hasta hace unos 4 años en Harrison y en Cecil, no aparecía la clasificación Akin, ya, pero ahora ya aparece en los nuevos libros, por lo tanto solamente aparecía Rifle, ya, riesgo, injuria, falla, pérdida insidiosa de la función renal y una enfermedad renal crónica. Si se fijan ustedes, el riesgo, la injuria y la falla, eh, característicamente se adaptan a lo que es lesión renal aguda estadio Akin 1, Akin 2 y Akin 3, proporcionales a estas, ¿ya? Si se fijan acá, toman las variables de filtrado glomerular, el Rifle, y en el Akin toman la creatinina sérica. Toman la disminución, obviamente, de la tasa de filtrado glomerular en base al aumento de creatinina, mientras en el Akin toman el incremento de la creatinina sérica, ya, o una elevación de 1.5 a 2 veces el valor basal en el Akin 1. En el 2 hay una disminución del 50% y en el Akin hay un incremento de creatinina por encima de 2 a 3 veces el valor basal. Ya, si se fijan la producción o el volumen urinario, la alteración en el volumen urinario, ambas son proporcionales. En la falla, el incremento de creatinina o el filtrado glomerular disminuye mayor al 75% y obviamente acá es más de 3 veces el valor basal de la elevación o una creatinina sérica por encima de 4 miligramos de cilitro con un incremento al menos ya de 0,5 miligramos de cilitro o la necesidad de una terapia renal sustitutiva, ¿no? Esa es la proporcionalidad que tiene si comparamos ambas. Acá en el Akin no lleva lo que es la pérdida insidiosa de la función renal hasta mayor a 4 semanas, donde ya se denomina insuficiencia renal aguda propiamente dicha, hasta los 2 meses y 29 días, que ya serían menos de 3 meses. Si es más de 3 meses, la catalogamos como enfermedad renal crónica. Se ve ¿cómo se llama? El cursor, doctores. No. Entonces no estoy compartiendo. Perdón. Ahora sí, ¿no? Sí, Sí, doc. Mil disculpas, estaban en otro lado. Bien, entonces vemos una comparación entre ambas ya desde el punto de vista de características y en qué se diferencian. Hay dos aspectos muy importantes. Uno, la clasificación Rifle, el diagnóstico lo hacemos hasta 72 horas, incluso una semana. Acá, ¿sí? Tiempo para realizar el diagnóstico de lesión renal aguda es de una semana, 72 horas a una semana. Acá en el Akin, el diagnóstico se basa en el cambio entre dos valores de creatinina en un periodo de 48 horas. Por lo tanto, la clasificación Akin es mucho más sensible para realizar el diagnóstico. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta esto. Muy importante. Ahora, dice, el diagnóstico se realiza después de lograr un adecuado estado de hidratación. Podemos hacer eso, pero ojo, acá se trata de una cosa. Los tipos de insuficiencia renal aguda más fáciles de identificar son la lesión prerrenal y la postrenal, ¿sí?
La prerrenal, que tiene que ver con alteración a nivel del corazón o vasos sanguíneos, una alteración cardiovascular, ya sea por volumen o por falla cardíaca o vascular. Es la más fácil, la prerrenal. La otra, la postrenal, que podemos hacerlo a través de una imagenología para ver si hay una lesión u obstrucción a nivel de la vía urinaria, ya, entonces nos da una postrenal. Pero son las más, tendríamos que nosotros pesquisar primero estas dos para luego pensar en una intrínseca que es mucho más difícil de diagnosticar. Por lo tanto, tenemos que nosotros primero hacer eso. Otra cosa que tiene que ver acá es los estadios, la sensibilidad en los estadios son proporcionales, pero en el estadio 3, que es en el Akin, ya, generalmente ya lo pasamos como un paciente potencialmente para un tratamiento de reemplazo renal. Entonces, y peor, si no sabemos el tiempo, cuánto ha pasado desde que el paciente ha empezado con una lesión renal aguda. Por lo tanto, en clasificación de estadio Akin 3, es un paciente con alta probabilidad de terapia de reemplazo renal. Nunca se lo tiene que descartar, ¿ya? Porque no sabemos en cuánto tiempo ha podido suceder. El rifle, los pacientes, pues, no especifica para si es que va a entrar o no va a entrar a terapia de reemplazo renal el estadio, no lo especifica de tal manera, ¿no? Por lo tanto, son esas dos diferencias marcadas en lo que es rifle y Akin. Hay que escuchar a los riñones en proporción. Estamos hablando epidemiológicamente, la lesión prerrenal es la más frecuente, seguida de la intraparenquimatosa o intrínseca, seguida de la obstructiva. Ya, por los tipos de cáncer, la obstructiva ha ido incrementándose cada vez más. Obviamente, las complicaciones de un paciente con lesión renal aguda intrahospitalariamente son bastantes y la sepsis es la primera causa en complicaciones renales que hay en el mundo. Acá tenemos un paciente normal donde en la primera consulta tenemos que identificar factores de riesgo. Si nosotros no identificamos factores de riesgo, lamentablemente ese riesgo se va a incrementar. Y si no tomamos en cuenta estos factores de riesgo, pues obviamente acá va a empezar el paciente a descuidarse y poco a poco a progresar la enfermedad, lo que va a llevar a un daño, ya con complicaciones. Esas complicaciones van a deteriorar más el filtrado glomerular, lo que va a llevar a un daño, y obviamente tenemos marcadores de daño renal agudo en una situación primero, ¿ya? Pero posteriormente podemos esos marcadores de daño renal convertirlos en crónicos. Estos marcadores de daño a la gelatinasa de neutrófilos, el KIM1, la interleuquina 18 y otros, ya se han ido cada vez adaptando a la probable patología, si es necrosis tubular aguda, si es nefritis tubulointersticial, si la causa es isquémica, si la causa es tóxica, se han ido adecuando a eso. Acá no existe estos marcadores de función renal, por lo tanto, es bueno conocerlos, pero no hay en nuestro medio, ¿sí? Acá incluso recién está apareciendo lo que es el marcador de función renal, como es la cistatina C, que es uno de los mejores marcadores que ya lo vamos a ver posteriormente y lo vamos a conocer. Obviamente, ya en falla renal crónica, pues las complicaciones y el paciente va a morir es de colapso cardiovascular. Es de eso que muere el paciente. ¿Cómo clasificamos? Podemos clasificarla en no ligúrica si es que es más de 400 ml de orina que el paciente produce por día, la oligúrica de entre 100 a 400 y la núrica menos de 100 ml por día. Hay pacientes, doctores, que pueden mantener volúmenes urinarios casi normales, como decimos nosotros, porque nos dicen, pero yo estoy orinando. ¿Y cómo está orinando? Normal, dicen. Y lamentablemente, pues a veces las personas no se acuerdan y para ellos están orinando normal, cuando si un paciente le haría orinar en un botellón, veía que obviamente ha disminuido el volumen urinario. Pero van a escuchar muy, muy frecuentemente esto de cómo está orinando. Normal estoy entrando al baño. O sea, son palabras frecuentes que se escuchan.
otra clasificación es en base a dónde se ha producido el insulto o la agresión. Si es a nivel de los vasos sanguíneos, del corazón o del flujo, se considera disminución de la perfusión, por lo tanto la lesión va a ser prerrenal. Si la lesión o la agresión ha sido a nivel del parénquima renal, va a ser intrínseca, intraparenquimatosa o insuficiencia renal propiamente dicha. La obstrucción a nivel de la vía urinaria, si hay una alteración de la vía urinaria, pues va a ser la lesión renal aguda postrenal. Por lo tanto, todas van a ir a disminuir la tasa de filtrado glomerular. Ahí está la intrínseca, la prerrenal y la postrenal vía urinaria. Acá este cuadrito es obviamente para ver la intrínseca. La primera es la necrosis tubular aguda. La necrosis tubular aguda puede ser tóxica o isquémica. La isquémica es la más frecuente. Esta isquémica, doctores, viene de una prerrenal persistente. Por eso la prerrenal es muy importante identificarla. Es decir, que esta prerrenal, por disminución de flujo o disminución de presión de perfusión, va a llevar a una disminución de flujo isquemia. Y la isquemia persistente va a producir una necrosis tubular aguda ya isquémica. Y obviamente esa se va a convertir en intrínseca, ¿no? La tóxica por medicamentos u otras toxinas van a ser en segundo lugar de la necrosis tubular aguda. De las intrínsecas, en segundo lugar está la nefritis tubulointersticial o la nefritis intersticial aguda, llaman, ¿ya? Puede ser intersticial pura, puede ser tubular pura o puede ser nefritis tubulointersticial mixta, ¿ya? Que vamos a ver cuando llevemos intrínsecas. En la postrenal, obviamente, es por vía urinaria, alteración de la vía urinaria. Ahí está el corazón con sus dos compadres, pues es así. Lamentablemente, la causa más importante de lesión renal es la prerrenal, por lo tanto es muy importante identificarla. Pero tenemos que ir a buscar caída del volumen extracelular efectivo, donde en la volemia, cambios en la resistencia vascular y alteraciones a función del corazón. Por lo tanto, esas son las tres, la que ya les he comentado: volemia, alteraciones de la resistencia vascular y alteraciones cardíacas. ¿Ok? Esos son los tres grandes grupos donde cae el volumen extracelular efectivo. Alteración de la autorregulación renal perturbada. Esto obviamente es lo que habíamos comentado nosotros del feedback o de la retroalimentación túbulo-glomerular. Es modificada por alteración en la vasculatura, ya sea aferencial, en la sepsis, hipercalcemia, fármacos, ya como los AINES, fármacos, los AINES pueden provocar vasoconstricción aferencial, vasodilatación aferencial, IECAS y bloqueantes AT1 o los ARA2 que conocen ustedes. Ya, por lo tanto, tenemos que ir a buscar causas para que el paciente pueda tener una prerrenal que lo puede obviamente tener si nosotros no nos damos cuenta de qué fármacos está tomando el paciente. Ahí vemos la hipovolemia, el gasto cardíaco y la vasodilatación, que van a disminuir la tensión arterial, disminuir la presión intraglomerular o la presión hidrostática, que es la que facilita la filtración, y obviamente va a cesar la filtración provocando una disminución de tasa de filtrado, disminución del volumen y obviamente urinario y obviamente una falla renal. La vasoconstricción renal, preferentemente de la arteriola aferente, ahí están los AINES, ¿no? Los AINES que obviamente inhiben las prostaglandinas, pues y eso disminuye la tensión arterial. La pérdida de la autorregulación producida por IECAS y ARA2 con el cierre de la eferente, pues van a disminuir el flujo glomerular, caída de presión hidrostática. La presión hidrostática, si nos acordamos bien, es la que facilita la filtración, ¿ya? Luego tenemos el cese de filtración y obviamente un fracaso renal. La predisposición de pacientes que pueden hacer una lesión renal aguda, prerrenal, entre los ambulatorios son pacientes con hipovolemia, deshidrataciones, pacientes que se automedican, alteraciones sobre un daño crónico, es decir, una lesión renal aguda sobre un paciente que tiene enfermedad renal crónica. Antes lo denominábamos a estos pacientes
enfermedad renal crónica reagudizada. Decíamos, paciente con insuficiencia renal crónica agudizada o reagudizada. Ahora el término es lesión renal aguda, AKIN 1, AKIN 2, AKIN 3, sobreimpuesta a una enfermedad renal crónica o sobre una enfermedad renal crónica. Estadio, obviamente, ahí pondremos 3A, 4, 5, lo que quieran ustedes. En pacientes internados es pues mucho más complejo. La sepsis es la que más causa lesión renal aguda. Es la primera a nivel mundial. Luego están pues las cirugías complejas, los fármacos, igual la isquemia por depleciones de volumen, secundarias obviamente a sangrados o alteraciones hidroelectrolíticas, pues son frecuentes. Las nefropatías por contraste o la lesión renal aguda por contrastes, cada vez menos, doctores. Por lo tanto, hay que hacer tenemos un protocolo que nosotros hacemos para evitar la nefropatía o la lesión renal aguda por contraste. Hoy en día ha caído menos porque ya hay contrastes isotónicos y ya utilizan una cantidad más reducida que la que utilizaban antes y obviamente el médico tiene que saber en qué situación pedirle una creatinina y en qué casos no pedirle, porque no todo paciente que va a entrar a una tomografía o a un estudio contrastado necesita función renal, ¿no? Es mucho depende del compromiso que tenga el paciente del órgano. La lesión renal aguda intraparenquimatosa, ya hemos dicho. Primer lugar, doctores, acuérdense, primer lugar la necrosis tubular aguda. La isquémica es la más frecuente que la tóxica. Luego se encuentra la nefritis intersticial, ya sea pura o túbulo intersticial, que pueden ser antibióticos, ANS o inyecciones. Luego se encuentran, doctores, las glomerulopatías, es decir, las microangiopatías, ya que pueden ser trombóticas, pueden ser vasculitis, ya sea de pequeño o mediano vaso, lupus o esclerodermia, que todas estas microangiopatías la vamos a ver la siguiente clase en intraparenquimatosas. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que aprender por epidemiología es que la necrosis tubular aguda es la más frecuente. La isquémica es más frecuente que la tóxica. Después, en segundo lugar, de las causas de nefritis o nefropatía intrínseca está la nefritis intersticial pura o asociada a túbulo interstiopatía. Luego viene la obstrucción tubular intrarrenal, ya sea por cadenas livianas, cristales, y se llama nefropatía obstructiva por cristales, que también la vamos a ver en intrínsecas la siguiente clase. Bueno, esta es una división similar a las intrínsecas. Ahí tenemos las glomerulopatías, ahí tenemos la necrosis tubular aguda, tenemos la nefritis intersticial y las vasculitis, que también la vamos a ver. ¿Cómo se produce la necrosis tubular aguda? Hay isquemia, disfunción endotelial, hay una elevación de las hormonas y metabolitos vasoconstrictores, los vasodilatadores disminuyen y vasoconstricción. Esta vasoconstricción ya puede ir a, obviamente, activar lo que es mayor radical libre, ¿no? Y va a haber una lesión de la célula endotelial, perdón, de la célula tubular. Esto va a causar una desorganización ya a nivel de las células tubulares, una necrosis, por eso se dice, y van a empezar a morir, ya sea reversible o irreversiblemente, ¿no? En las dos situaciones va a haber como si unas piedras estuvieran cayendo a la orilla al medio del río y van a provocar obstrucción por cilindros. Esto va a disminuir la velocidad de flujo tubular y puede incluso incrementar la presión intratubular, lo que va a llevar a una disminución de la velocidad de filtrado glomerular, provocando oliguria, ¿no? Por lo tanto, esta filtración tubular retrógrada se conoce como reflujo túbulo-glomerular, ¿no? Y ambos van a provocar una disminución del filtrado glomerular
y obviamente con disminución del volumen urinario. Esto es lo que llamamos desorganización de las células tubulares. Fíjense, empiezan a caer, a necrosarse, y obviamente todo esto se convierte en detritos celulares, ¿no? Y aquí ya viene, pues, todo esto es como si estuviera obstruyendo, y esto disminuye el flujo tubular, ¿ya? El flujo tubular, esto es túbulo, y obviamente cuando se obstruye por completo, pues hay un reflujo túbulo-glomerular, lo que va a poder provocar de una lesión túbulo-intersticial, va a poder provocar una lesión glomerular, ¿no ve? Entonces, muy importante esto de la fisiopatología de la necrosis tubular aguda, que cuando es sometido al riesgo es la prerrenal. Esta prerrenal provoca la injuria y obviamente va a iniciarse los síntomas de congestión, de uremia, y eso se va a mantener. En la fase de mantenimiento es donde ya el paciente tiene que, evidentemente ya es visto, ya está siendo visto por el médico, y el médico lo que tiene que evitar es que haga esta meseta. Esta meseta que dura hasta 7 días tiene que evitarse, ya que permanezca más de 7 días, porque cuanto más permanezca hacia este lado, ya estoy indicando con el cursor, cuando más permanezca la meseta hacia este lado, significa que mucho más alta la probabilidad de que ese paciente necesite o requiera un tratamiento renal sustitutivo. Cuando esta meseta, en este caso, baja o se recupera, significa que obviamente el paciente puede retornar a tener una función renal conservada, puede ser curado, ¿ya? Por lo tanto, ojo que hasta una semana es donde generalmente evitamos que haga meseta. Son 5 días, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 días, generalmente. Y la recuperación va a venir obviamente, con un proceso de recuperación con una fase poliúrica que la vamos a discutir posteriormente. Ahí tenemos las dos causas de necrosis tubular aguda. Ya la isquémica es la más frecuente, y la isquémica procede o proviene de una lesión prerrenal persistente que no hemos detectado y que no estamos solucionando. ¿Ok? Ahí tenemos la fase de establecimiento, de mantenimiento y de recuperación, que es la que les estaba hablando. Posterior a, no solamente ocurre post recuperación de una necrosis tubular aguda, también sucede en una uropatía obstructiva. Es decir, que si un paciente ha tenido una lesión postrenal, ya sea porque, no sé, le han ligado un uréter, después han hecho la plastía, o han obstruido, o está obstruida la vía urinaria, y ustedes solucionan eso, post-obstrucción puede desarrollar una fase poliúrica, igual que en esta situación. Y esa fase poliúrica, doctores, puede orinar el paciente hasta 8.000 ml, 8 litros puede orinar. Lo que tienen que hacer ustedes es tratar de compensar esa pérdida con la misma proporción, ya, que la que ha perdido. Porque si ustedes le dan 2.000 y el paciente pierde 5.000, queda en déficit 3.000. Y el paciente puede ir deshidratándose y va a llevar lo mismo. Va a llevar a una prerrenal, y la prerrenal pues va a provocar lo mismo. Eso va a ser un círculo y no van a recuperar al paciente. En esta situación de recuperación o en la fase de recuperación, tengan mucho cuidado con el potasio. El potasio empieza a bajar y van a empezar a producir una alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica va a provocar depresión de volumen y va a ser un círculo que no lo van a poder cerrar. Van a empezar las arritmias y el paciente va a entrar a terapia intensiva y obviamente probablemente muera. ¿Ya? Mucho ojo. Análisis de laboratorio en la injuria renal aguda. Tenemos dos formas ya de poder, digamos, diferenciar entre una lesión prerrenal y una lesión renal. La relación creatinina urinaria y plasmática no es muy específica, pero sí la fracción excretada de sodio y el sodio urinario. Si el sodio urinario es menos de 20, muy probable que sea prerrenal. Si es más de 40, muy probable que sea la lesión intrínseca. Si la fracción excretada de sodio
es menor a 1, muy probable que sea prerrenal. Y si es mayor a 1, muy probable que sea intrínseca. En estas, doctores, en la fracción excretada de sodio, mucho ojo con que lo tomemos a rajatabla. No es así. Cada de ustedes van a ver cuando haga la subespecialidad o la especialidad que esto tiene sus limitantes, ¿ya? No siempre todo es exacto en medicina, ¿ok? Lo mismo, aquí está la fracción excretada de sodio que refleja la reabsorción tubular renal de sodio. ¿Por qué decimos que si es prerrenal es menos de 1? Porque no hay daño a nivel de la reabsorción, por lo tanto, es prerrenal. Pero si este sodio está eliminándose más por la orina, la fracción excretada va a ser mayor a 1. ¿Por qué? Porque es ese 1% que si recuerdan ustedes cuando hemos visto fisiología y hemos visto que el sodio se elimina a menos incluso de 0,6% de todo el sodio filtrado, es 0,6 que se elimina por la orina. Pero cuando hay una lesión intrínseca a nivel tubular, significa que hay un daño en la reabsorción, por lo tanto, ese sodio va a aparecer más en orina y la proporción obviamente va a ser mayor al 1%. Ahí tenemos los índices urinarios, la prerrenal, diferencia con la necrosis tubular aguda, ¿sí? La osmolaridad urinaria va a ser mayor de 350 en la prerrenal, menor de 350 en la necrosis tubular aguda. Lo del sodio urinario habíamos hablado, el sedimento urinario normal en la prerrenal, dependiendo cuánto tiempo. Acá dice, no ve, pero doctor, el sedimento urinario dice que es normal en la prerrenal. Sí, al principio, pero si esa prerrenal es persistente, va a producir una necrosis tubular aguda, entonces ya se va a convertir en sedimento alterado. Las proteínas negativas al inicio de la prerrenal, pero cuando es persistente, ya entra una necrosis tubular aguda, va a ser positivo, ¿no? La densidad urinaria en la prerrenal es normal, mientras que en la necrosis tubular aguda pierde esa capacidad de concentrar la orina y se hace hipostenúrica o isostenúrica, ¿ya? La lesión posrenal, ahí vemos las alteraciones a cualquier nivel de la vía urinaria, ya sea ureteral, cuello de la vejiga o la uretra. Cualquier alteración, ya sea intrínseca o extrínseca, va a provocar lesión posrenal. Los factores de riesgo van a ser la edad avanzada, deshidratación, uso de diuréticos, nefropatía previa, cardiopatía previa, y aquí yo añadiría incluso varios, ¿no? Automedicación, consumo de alimentos nefrotóxicos, ¿no? De mates y de muchas otras cosas que consumimos y que son nefrotóxicos. Factores predisponentes, ahí fíjense, cirugías, fármacos tóxicos, medios de contraste, un sinfín, ¿no? De factores predisponentes de lesión renal aguda. Acá tenemos niveles de evidencia en nefropatía por contraste. Mucho se dice, ¿no? Que ¿cómo yo puedo prevenir la nefropatía por contraste? Tendré que dar furosemida, tendré que dar bicarbonato, tendré que dar líquidos, tendré que dar acetilcisteína, tendré que dar, o sea, ¿qué tendré que hacer para evitar esa nefropatía por contraste? Primero, la nefropatía por contraste ya está mucho en descenso. ¿Por qué? Porque ya los contrastes son isotónicos. Dos, ya existen criterios para definir y obviamente que tenemos que cumplir para evitar una nefropatía por contraste. Tenemos que evitar factores de riesgo. Si el paciente tiene volumen plasmático, está con presión normal, es joven, todo eso, el riesgo es mucho menor y peor si utilizamos contrastes isotónicos. Por lo tanto, no tendré yo que hacerle todo el protocolo para nefropatía por contraste. Pero si el paciente tiene una anemia, está con insuficiencia cardíaca y tendrá diabetes, que es un factor de riesgo de nefropatía, pues en ese paciente tendré que tener cuidado y seguir el protocolo. Esto va a ser de acuerdo al riesgo que tenga el paciente. Ojo, ya no se tiene que hacer esto. Lo de acá, para que ustedes sepan, digamos, lo recomendado en las revistas dicen mantener un volumen plasmático óptimo. Eso dice. Ahora otros utilizan la profilaxis de N-acetilcisteína, ya 600 miligramos el día previo y el día de la prueba puede ser útil. Utilizan algunos 600 miligramos, yo puedo utilizar 1200 miligramos.
antes y después del procedimiento. Eso es indistinto dependiendo de la escuela que ustedes hayan adquirido. Altamente recomendado, no. Se ha visto que hay solamente una discreta ya evidencia de que los pacientes que han recibido N-acetilcisteína pues no han desarrollado nefropatía por contraste, pero la evidencia es discreta. Por lo tanto, algunos utilizan, otros no lo hacen. El pronóstico a corto plazo, pues la mortalidad, fíjense, 8% si solamente falla el riñón. 65% si se añade otra lesión u otro fallo de otro órgano. Y más del 90% si 3 órganos fallan, ¿no? La recuperación puede ser total, parcial o puede quedar con hemodiálisis permanente. Las manifestaciones clínicas van a ser propias de un paciente que tiene síndrome urémico, ¿no? Este es el síndrome urémico, la hiperazoemia, náuseas, vómitos, malestar, alteraciones del sensorio, asterexis, convulsiones. Puede tener hemorragias por disfunción plaquetaria, derrame pericárdico, frote pericárdico, tamponada cardíaca, con edema agudo de pulmón o estertores, que va a determinar la hipervolemia, y la hipercalemia con acidosis metabólica nos va a llevar a arritmias cardíacas y un hilio metabólico. Por lo tanto, tenemos que hacer una buena evaluación del paciente renal. Y la buena evaluación del paciente renal pues va a consistir en utilizar las 3 herramientas que hemos aprendido antes. Buena historia clínica con buena relación médico-paciente. Vamos a hacer un juicio y un análisis de toda la información recolectada y luego obviamente vamos a hacer una confirmación con los métodos o exámenes complementarios. Ahí está el abordaje diagnóstico que tenemos que hacer, todo lo que habíamos dicho, hemos hablado, ya electrolitos, tenemos que hacer un hemograma, tenemos que hacer electrocardiograma. Esta ecuación que antes se utilizaba, imagínense ahora, gracias a una aplicación médica, tú puedes ahorrarte de aprender todo esto y acordarte de otras fórmulas o de otros enunciados. Por lo tanto, la de Crocroft ya no la utilizamos porque utilizamos otras aplicaciones de mucho más sensibilidad y especificidad. Por lo tanto, los que no tengan smartphone o no tengan, bueno, los que tengan smartphone y no tengan aplicaciones, lamentablemente se van a tener que aprender esta fórmula para determinar la tasa de filtrado glomerular. Bien, en un paciente con lesión renal tenemos que identificar primero factores reversibles. Es decir, yo voy a evaluar a este paciente para saber qué tiene y cómo mejorarlo si es que tiene. Entonces, me piden valoración y yo tengo que evaluar esto. Ah, muy bien, el paciente tiene lesión renal. Si tiene lesión renal, tengo que ir a buscar factores que se puedan revertir. Hipovolemia, nefrotoxina o obstrucción. Tengo que buscar estigmas o alteraciones o sintomatología de síndrome urémico. Tengo que buscar si el paciente tiene alteración del volumen plasmático. Ritmo diurético. Tengo que verificar complicaciones metabólicas, que estoy hablando, líquidos, electrolitos, ácido base. Tengo que ver si me va a ganar, si es una rápidamente progresiva y el paciente está muy descompensado y no he llegado al diagnóstico, ahí le haré una biopsia, ¿no? Pero si el paciente está muy descompensado, que no me logre aguantar una biopsia, pues obviamente le tengo que hacer la diálisis. No me queda terapia de reemplazo renal sustitutivo. Ahí no tendría por qué decir, pero no sé a qué le estoy metiendo. Primero salvamos la vida del paciente. Y luego, pues ya podemos hacer algo. Hay que interrumpir los fármacos innecesarios y ajustar dosis de aquellos indispensables. Considerar el aporte de restricción de agua, cristaloides o requerimientos nutricionales importantes. Cuando decimos interrumpir fármacos innecesarios, doctores, me refiero a que hay pacientes, pero estaba tomando complejito B, estaba tomando vitaminitas, estaba tomando un suplemento. No, doctores, aquí solamente lo necesario. Si empezamos a cargarle medicamentos y cosas que no son en ese momento,
imprescindibles para el paciente, lo único que vamos a hacer es sobrecargar al riñón y al hígado. Por lo tanto, ojo, solamente se dan fármacos que el paciente requiere para ese momento y para mantener la vida. Esto es lo que nosotros generalmente obedecemos para, evidentemente, según el grado o el estadio del paciente, en estadios AKIN 1 hacemos todo el primer cuadro. Discontinuamos todos los factores o agentes nefrotóxicos, garantizamos la volemia y presión de perfusión orgánica, estoy hablando esto. Consideramos monitoreo hemodinámico y metabólico cuando hablamos de glicemia y función renal. Consideramos alternativas a procedimientos invasivos o no, ¿ya? Cuando estamos en AKIN 2, hacemos el cuadro 1 más el cuadro 2, consideramos o no métodos invasivos. Y cuando estamos en el estadio 3, pues consideramos el cuadro 1, el cuadro 2 y el cuadro 3. En el cuadro 3, redosificación de fármacos a tasa de filtrado glomerular, lo que se debería haber hecho en el AKIN 1, ¿ya? Generalmente, a veces ocurren estas situaciones, pero acá ya debería haberse hecho eso, ¿no? Si es que hubieran medicamentos que se esté dando al paciente, pues hay que adecuarlos a tasa de filtrado glomerular. Considerar admisión a UTI. Considerar la admisión a UTI si el paciente se va a dializar. Si el paciente no se va a dializar o no se va a beneficiar del tratamiento renal sustitutivo, ¿para qué lo voy a meter a terapia? Porque el tratamiento se supone que esa diálisis le estás haciendo para que viva el paciente. Ah, eso sí, será el paciente se beneficiará de la terapia intensiva. Pero si no, pues va a entrar a la terapia a morirse. Entonces no sirve. Gasto de insumos, recursos en vano. ¿Ya? La diferencia entre insuficiencia renal aguda y insuficiencia renal crónica, fíjense. El paciente con lesión renal aguda o injuria renal aguda clínicamente no tolera, mientras el enfermo renal crónico tolera. Es decir, el síndrome urémico en el agudo es molestoso, irritante, imposible que el paciente tolere. En el crónico es mucho más tolerable si es que está controlado, obviamente. Esa es una de las diferencias mucho más notables. La piel es terrosa en la crónica, no en el agudo. Anemia puede haber en la lesión renal aguda, pero frecuentemente no la hay, pero sí hay en la enfermedad renal crónica, donde es bien tolerada, ¿no? Los riñones son normales en la aguda, en la crónica son pequeños, con una diferenciación córtico-medular importante, es decir, la corteza está disminuida en espesor en la crónica y no así en la aguda, que pueden estar incluso haber riñones grandes. En la enfermedad renal previa, pues no hay alteraciones en la aguda y en la crónica hay, o sea, puede ser el paciente trasplantado. Estos son los biomarcadores de lesión renal. Fíjense la gelatinasa neutrófila, la leuquina 18, KIM1, el FAP-L, la cistatina C. Si se fijan acá, cada uno está determinada para ver un tipo de lesión, ya sea tubular proximal, ya sea tubular general o tubular distal. ¿Ya? Entonces, no las tenemos acá, solamente tenemos la cistatina C, de la cual vamos a estudiar, que obviamente se filtra de manera libre a nivel glomerular sin reabsorción y obviamente se va a incrementar después de la disfunción tubular proximal. Es la que más mide en la disfunción tubular proximal, ¿ya? Ahí tenemos la cistatina C. No se afecta por edad, masa muscular ni género, por lo tanto, es muy bueno y es regular en varones y en mujeres. Por lo tanto, es entre 0,6 a 0,7, máximo 0,8 de cistatina C, tanto en varones como en mujeres. ¿Ya? Y esto también lo vamos a ver en las tablas. La gelatina C neutrófilo correlaciona con tipo de donante generalmente y la recuperación del funcional del injerto. Estos pacientes, doctores,
Y generalmente estos estudios se lo hacen igual para determinar la lesión o no a nivel tubular proximal, ¿sí? En necrosis tubular aguda. De que sale mucho más antes que es mucho más sensible, diríamos, que la cistatina C, sí, porque está viendo el daño a nivel de reabsorción y sale mucho más antes, es decir, nos prevendría ya de una necrosis tubular aguda muy rápido, ¿ya? Y obviamente no tenemos acá. Aquí está el sedimento urinario, ahí está un cilindro típico de necrosis tubular aguda. Ahí tenemos otros cilindros epiteliales granulosos. Si son gruesos, son crónicos. Si son delgados, son agudos, ¿no? Ahí incluso desarrollaron scores, las precauciones que tenemos que tener. La necrosis tubular aguda ocasionalmente, fíjense esto, la necrosis tubular aguda puede ocasionalmente tener una fracción excretada de sodio menos de 1 en pacientes con mioglobinuria o injuria por agentes de contraste. Por lo tanto, eso van a aprender cuando hagan una especialidad, que no todo lo que dicen los libros al principio es cierto de por vida, no es. Hay ocasiones donde la fracción excretada de sodio, decíamos, si es menor a 1 es prerrenal, si es mayor a 1 es intrínseca. Pues fíjense que aquí nos dice que hay situaciones y obviamente tenemos que estar alertas de esas situaciones porque nos pueden llegar a cometer errores. Las alteraciones del sedimento urinario, que esto ya es la misma diapositiva que ya hemos visto cuando hemos visto análisis clínico y analítico. La radiología lo que hace, obviamente, es diferenciar entre agudo y crónico y alteraciones posrenales, ¿no? La ultrasonografía es la mejor, obviamente, es operador dependiente. Si hay sospecha de alguna lesión vascular, Doppler, ¿no? Ecodoppler hay que pedir, o ultrasonografía Doppler, ¿ya? Para hacer diferencial, no solamente de resistencia, sino también de flujos. La TAC renal con y sin contraste es muy buena para detectar no solamente alteraciones estructurales, sino también alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, ¿ya? Es muy importante. Y si la alteración creemos que sigue siendo a nivel del vaso, tenemos que hacer una arteriografía que confirme o no esta lesión, principalmente a nivel arterial, ¿no? Pero, ojo, incluso haciendo la arteriografía, muchas de las veces el paciente no llega a veces uno al diagnóstico, que tendría que ser porque es lo mejor de lo mejor, pero la arteriografía solamente llega hasta cierta parte. Indicadores de la biopsia renal: cuando no hay causa evidente de la lesión renal aguda, si hay evidencia de enfermedad extrarrenal o enfermedad sistémica, para saber cuál ha sido primero, el huevo o la gallina, si es primero el riñón que ha producido la falla o es que la enfermedad sistémica ha producido la falla. Generalmente no la hacemos mucho por esta causa, ¿no? Porque generalmente el clínico llega a la causa. Proteinuria marcada, hematuria persistente, oliguria prolongada más allá de 3 semanas, anuria en ausencia de obstrucción demostrable en las imágenes, también podemos lograr. O sea, ¿de qué nos sirve? De poder hacer el diagnóstico certero, lo más preciso, ¿sí? Y obviamente comunicar a la familia y al paciente, porque de nada sirve que te estén tratando eso si estás en diálisis y no sabes por qué. Entonces, lamentablemente, se trata de hacer lo más cercano posible a lo óptimo. La necrosis tubular, fíjense, aquí hay celularidad, pero están desorganizados. Fíjense, las células deberían ser así. Así deberían ser las células. Pero fíjense acá, una está saliendo, la otra aquí se está desorganizando. Y empieza, y como pierde el núcleo ya, se desorganiza y aparece una esclerosis. Esto se llama necrosis tubular. Ya no hay célula ahí. Por lo tanto, es lo mismo. El tratamiento obviamente va a ser terapia de reemplazo renal o tratamiento renal sustitutivo, como quieran denominarlo, ¿no? Y obviamente lo primero es el tratamiento conservador, es decir, el tratamiento médico, ya habíamos dicho, ¿no? Vamos a volver a repetir, garantizar un volumen plasmático adecuado, el uso de diuréticos solamente en situaciones indicadas por el médico, controlar el nivel de productos nitrogenados, o sea, monitoreo hemodinámico, metabólico, no empeorar el pronóstico del paciente con medidas de salvataje que alguna vez han
tenido que hacer, algunos médicos con vitamina C, a altas dosis, y hay muchos con complejo B, un mezclado que lamentablemente hoy en día no está indicado, no está recomendado. El uso de diuréticos, doctores, tiene que estar indicado por el médico. No se utiliza en todos. Si bien el médico tiene que ver la presión arterial, tiene que ver el volumen plasmático, si está con hipervolemia o hipovolemia, es netamente uso exclusivo por el médico tratante. Se tiene que ver mucho el nivel de potasio, se tiene que ver la alcalosis metabólica, se tiene que ver una gasometría arterial y evidentemente las dosis altas de diuréticos de asa puede provocar sordera y obviamente nistagmus, ¿no? Un mareo a nivel de la vía que se llama del sistema central y obviamente periférico porque tienen relación. El manejo, nuevamente, si el paciente está hipotenso, podemos usar aminas, noradrenalina y dopamina son las mejores opciones. Los diuréticos, ojo, que podemos dar incluso hasta 200 miligramos, 400 miligramos. La ampolla viene de 20, imagínense, de 20 miligramos pueden llegar a 200, 400 llegan. Generalmente yo nunca he llegado a 400, solamente a 200 he visto en una oportunidad. Pero obviamente son medidas extraordinarias que se hacen y que el médico, en base a su experiencia, puede hacerlo. El tratamiento médico, va a haber ingestión, esto lo vamos a ver igual en enfermedad renal crónica, hay que restringir sodio, hay que proporcionar lo que es la ingesta calórica y la de sodio, hay que reducir el consumo de fósforo y potasio, ya porque se acumula en un paciente renal. La terapia puede ser una hemodiálisis continua, puede ser peritoneal o pueden ser las modalidades híbridas. La hemodiálisis puede ser intermitente y continua, ¿no? Acá vemos cuándo realizar la hemodiálisis, cuando haya todo lo que es síndrome urémico, ¿no ve? Anuria o oliguria o anuria extrema, hipercalemia que no solucionemos con tratamiento médico, acidosis metabólica severa que no resolvamos con tratamiento médico, todo el síndrome urémico con las complicaciones de encefalopatía, pericarditis, neuropatía o miopatía urémica que no resolvamos con tratamiento médico, edema agudo de pulmón o sobrecarga de volumen, es decir, edema en anasarca, que no responda a tratamiento médico, pues se tendría que dializar. Disnatremias severas que no respondan a tratamiento médico, diálisis. Hipertermia maligna que antes se consideraba, se dializaba. Hoy en día nunca he visto que se realice ya por este tema. Intoxicación por sustancia dializable, obviamente se tendría que dializar el paciente, ¿no? Ahí están las indicaciones absolutas de diálisis que ya las hemos visto. Ahí está la hemodiálisis, vamos a tener un capítulo de esto y trasplante, ¿no? De hemodiálisis y trasplante, pero esto solamente para que conozcan que existe obviamente conexión. Uno es en este caso de la fístula del paciente, de acuerdo al acceso vascular que tenga, ya sea una fístula o un catéter venoso central, ya, o una prótesis, pues lo que se hace es conectar a una máquina. En esa máquina hay una de entrada de la persona y hay otra entrada del dializador, es decir, de la agua con la que va a tener el intercambio de estos productos de agua, de tóxicos, ya para que pueda ser eliminado o pueda retornar nuevamente a la sangre. ¿Lo ve? Entra esto por acá, entra la máquina de diálisis, acá se introduce el otro tipo de medicación o anticoagulación o lo que sea acá, por esta vía se administra, llega al filtro, el filtro tiene, obviamente pasa por el medio y por los costados está pasando lo que es el agua, ya el líquido de diálisis, y obviamente acá empieza a intercambiarse ya sea por convección o por difusión, y pasa nuevamente el líquido que ya está con todos los tóxicos, o el agua empieza a salir por acá y por este lado empieza a retornar la sangre hacia
el individuo. Ventajas de la hemodiálisis intermitente. Obviamente que acá las ventajas son para la terapia renal de reemplazo renal continua. Es un proceso más fisiológico porque está todos los días se hace, ¿no? Hay un mayor clearance, una mayor limpieza acumulativa, hay mayor tolerancia hemodinámica y hay mayor remoción de sustancias proinflamatorias. Sí, es lo que se ha dicho, ¿no? Mientras en la intermitente, que es la que hacemos normalmente aquí en Cochabamba, en Bolivia, pues es la intermitente, ¿no ve? Aquí, lamentablemente, pues la efectiva para intoxicación por drogas, sí, pero lamentablemente no es mejor en cuanto a esto. Estas días alternos no es mayor porque hay complicaciones gastrointestinales infecciosas, hay mayor sobrecarga de volumen, mayor urea interdiálisis, menor KTB semanal, que significa que lamentablemente te vas a empezar a acumular, ¿ya? Y si tú no cumples y no sigues la dieta estrictamente, este menor KTB te va a dar, bueno, le va a dar al médico, ¿no? La decisión de que pues te restrinja mucho más alimentos y mucho más agua, ¿ya? Porque vas a tener un menor KTB semanal, ¿ya? Que es tu permitido de agua y tóxicos, ¿ya? Mientras que en una dieta vas a tener mejor KTB semanal, es decir, ya no te va a restringir. ¿Por qué? Porque estás haciendo diariamente. Es como si fuera un riñón, ¿no? Prácticamente, pero que funciona todos los días, no que funciona a días alternos, ¿sí? Esa es la ventaja en la diaria, que obviamente en Europa y en otros lados ya tienen. El equipo creo que cuesta 20 a $20,000 o $50,000, como comprarse un carro. Y obviamente capacita a una persona, ¿no? Y esa persona pues va y le dializa diario, que ya no son 4 horas, pueden ser 3 horas, dependiendo la indicación del médico, ¿no? Acá dializamos 4 horas, ¿no? Hemodiálisis. Y diálisis peritoneal entre 6 a 8 horas, ¿no? Algunos hacían 12 horas, pero es 6 a 8 horas. La conclusión, pues hay que manejar con licencia, hay que reconocer la lesión renal aguda en fases tempranas. La clasificación Akin es la mejor opción por el momento para hacer esto. Acompañar al reconocimiento y estadificación según las propuestas de Akin, distinguir los grupos a riesgos en los diversos escenarios para que puedan desarrollar lesión renal aguda, soporte hemodinámico, profilaxis de nuevas injurias y trabajo multidisciplinario entre distintas especialidades, doctores, y estrategias para abordar la promoción y prevención de automedicación de sustancias que son nefrotóxicas para el público es muy importante. Hoy en día estaba leyendo en un artículo del doctor Rolando Claure, que trabaja en la Caja Nacional de Salud. Muy bueno su artículo. Él es el investigador, un excelente nefrólogo, es intensivista nefrólogo, y pues ahí en su artículo decía la detección pues mucho más temprana o reconocimiento mucho más temprano de lesión renal aguda, y es un estudio que donde él participa, que es en Latinoamérica, ¿no? Y obviamente es un orgullo ver este tipo de artículos que pues nos incentivan a todos nosotros a querer hacer o ser parte de un grupo que genere estos papers. Sin nada más, doctores, voy a dejar de compartir. Doctor, una preguntita. Claro que sí, doctor, dale. He visto que el complejo B lo daban como parte del protocolo ir a stop, o solo es para hemodiálisis, o no tiene sentido No, darlo. doctor. Sí, el protocolo de eso es justamente en el grupo también que el doctor ha participado, ya se da en la lesión renal aguda, no solamente en diálisis. En la diálisis o el paciente enfermo renal crónico se lo da como un cofactor para aumentar la producción de glóbulos rojos, ¿no? En la lesión renal aguda se lo da porque se ha visto que mejora ya la recuperación endotelial
del riñón, ¿no? Es para eso. En la lesión renal aguda se da complejo B entre 1 a 2 ampollas día, ¿no? 1 cada 12 horas está en el protocolo, ¿no? Por 3 días, ¿no? Gracias. Ya, a ver, atentos. Álvarez, Presente, Doc. Buenas noches. hola. Morín, Presente, doctor. Buenas noches. hola. Ampuero, Presente, doctor. Buenas noches. Arancibia, hola. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Arévalo, Carlos, Presente, doctor Arévalo. Arzabe, Camila, Presente, Doc, buenas noches. hola. Barbato, Presente, doctor, buenas noches. hola. Caso, Estefanía, Presente, doctor, buenas noches. hola. Castro, Josué, Presente, doctor Castro. hola. Do Amaral, Presente, Doc. Dos Santos, Presente, doctor, buenas noches. buenas noches. Encinas, Fernando, Presente, doctor. Buenas noches. hola. Escobar, Esther, Presente, doctor. Buenas noches. hola. Farfán, Fernández, Marco, Presente, doctor. hola. Ferreira, Freddy, Presente, doc. Flores, Saraí, Flores, Belén, Presente, doctor. Buenas noches. hola. Flores, Carolina, Presente, doctor, buenas noches. hola. Andrés Galindo, Presente, buenas noches. Gamboa, Noelia, Presente. Buenas noches, doctor. hola. García, Andrés, Presente, doctor, buenas noches. hola. Hinojosa, Graciela, Guaita, Edison, Presente, doctor. Buenas noches. Presente. hola. Lastra, Cintia, Presente, Doc, buenas noches. hola. Limpias, Alex, Presente, doctor. Yamoca, Leila, Presente, doctor. Buenas noches. hola. Luciano, Carmison, Presente, doctor, buenas noches. hola. Martínez, Sebastián, Presente, doctor, y buenas noches. hola. Nilipu, Edinson, Presente, doctor. Ocampo, William, Sí, presente, doctor. Buenas noches. hola. Olivera, Gabriel, Presente, doctor. Buenas noches. hola. Pérez, Vanessa, Presente, doctor, buenas noches. hola. Pierola, Melina, Presente, doctor, buenas noches. hola. Rojas, Juan Pablo, Presente, doctor, buenas noches. hola. Pablo. Salgueiro, Carlos, Janet Sarmiento,
Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Sharifi. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Soria Luciana. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Taboada Cristian. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Belén Terceros. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Vargas Diego. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Valesca. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Me escuchó? Hola, sí. Kiara. Presente, doctor. Buenas noches. Hola, Kiara. Fabián Villagra. Fabián. Zambrana Natalie. Presente, doctor. Buenas noches. Hola. Bien. Villagra. ¿Dónde está? Salgueiro Carlos. Bien, doctores. Muchas gracias por su comprensión y pues cualquier duda me escriben la siguiente clase va a ser nefritis intrínseca y yo creo que vamos a pasar nomás, ya les voy a estar avisando en la semana a ver qué se presenta, ¿listo? Ok, doctor. Hasta luego. Hasta luego, Buenas doctores, muchas gracias, la clase ha Buenas terminado, noches, doctor. buen fin de Gracias. semana. Chao, chao, doctores, chao, chao.